Esta semana hemos podido también oír varios testimonios sobre ese episodio de Leganés que cada vez parece un poquitín más oscuro. Y a medida que los testigos van desfilando, los enigmas, en lugar de aclararse, se van acrecentando. Tenemos un sumario donde constan al menos 3 versiones de cómo se llegó a ese piso. Una de las versiones afirma que se llegó siguiendo el rastro de una llamada telefónica que permitió localizar un repetidor en la calle Holanda de Leganés, lo cual permitió localizar el piso. Otra de las versiones en el sumario afirma que se llegó a ese domicilio siguiendo el listado de llamadas de un cierto teléfono, lo que permitió localizar una inmobiliaria que era quien había alquilado el piso. La tercera versión, que es la que sostiene la fiscal, es que hubo un tiroteo en Zarzaquemada entre unos árabes que iban en un coche matrícula de Jaén y que salieron huyendo y se refugiaron en el piso. Bueno, pues la semana pasada conocíamos la cuarta versión, porque Sánchez Manzano, el jefe de los TEDx, nos dijo que ese piso ya era conocido en la mañana del 3 de abril, es decir, varias horas antes de lo que la versión oficial fijaba como hora de localización del piso. ¿Cuál de las 4 versiones es cierta? Pues esta semana hemos podido escuchar al jefe de los GEO confirmar algunas de las cosas que ya habíamos ido avanzando, como por ejemplo que pared con pared de ese piso de Leganés vivía un policía. O como por ejemplo que en aquel piso nadie vio a nadie vivo. Ninguno de los GEO tuvo contacto ocular con ninguno de los supuestos terroristas encerrados en esa casa. Pero el jefe de los GEO dijo además otra cosa muy interesante y que no conocíamos. Escuchen. ¿Usted sabe si hubo inhibidores de teléfonos? Si lo Sí. habían puesto. Cuando nos aproximamos, cuando comenzó la aproximación, a partir de las 8:30 se nos informó, el Comisario Regional de Información nos informó de que había abajo en el ascensor del sótano encontramos un funcionario con un aparato, un inhibidor de frecuencia, nos avisó de que los teléfonos de ese momento, los teléfonos móviles, fallarían, como así fue. Pero no sabe desde qué momento a qué momento. No, No lo vimos cuando ya comenzó nuestra intervención, a partir de las 8:30, 9:20. Antes no sé si estaba. O sea, que la Comisaría General de Información había destacado a ese bloque de Leganés, a un funcionario con un inhibidor de ondas. Un inhibidor de ondas que impide la comunicación por móvil. ¿Me pueden ustedes decir cómo es posible entonces que los terroristas llamaran por móvil a sus familias en Marruecos como nos dicen que hicieron? ¿Qué sucede? ¿El inhibidor de ondas solo se puso a última hora? ¿Desde cuándo estaba? ¿Estaba desde el principio? ¿Se apagó para que esas llamadas pudieran realizarse y luego se puso otra vez en marcha? ¿Por qué nadie nos había hablado de que las comunicaciones por móviles eran imposibles en ese piso de Leganés? ¿Por qué ese dato cuadra con los testimonios que tenemos de personas que estuvieron allí presentes y que dicen que no pudieron recibir ninguna llamada a lo largo de aquella tarde? ¿Qué pasó realmente en Leganés? Yo creo que la semana que viene tendremos oportunidad de conocer algunos datos adicionales más y tendremos oportunidad de seguir buceando en los hechos.